Oseas capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por poca cosa, por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Vamos a tratar de explicar todo este pasaje que claramente, como todo el libro de Oseas, habla de lo que llamamos nosotros apostasía, lo que se llama apostasía. Apostasía, es muy importante definirlo antes de meternos en todo esto. Esto es un sermón, claramente es una denuncia. Los profetas predicaban de parte de Dios. Esto sucedió hace miles de años y cuando lo leemos ya en esta lectura extensa, alguno estará pensando, ¿y esto qué es esto? ¿No? Tantos nombres, tantas cosas raras. Todo esto, por supuesto, tuvo una audiencia original que entendió todos estos detalles, pero porque es palabra de Dios sigue siendo para nosotros valioso y necesario. Y ese es el trabajo nuestro, nuestra función de los que enseñamos las Escrituras, es mostrar cómo esto habla a nosotros hoy, porque habla a nosotros hoy. A lo largo de la historia ha existido esto que se llama apostasía. Un apóstata no es una persona que lucha contra sus pecados, como todos nosotros que estamos acá lo hacemos, todo el tiempo. Eso no es un apóstata. Tampoco un apóstata es alguien que peca constantemente con el mismo pecado, con algo que parece que lo está dominando. Eso no es un apóstata. Tampoco eres un apóstata porque a lo mejor en algunos momentos de tu vida sos hipócrita. No quiere decir que esté bien ser hipócrita, Dios lo condena, pero no es otra cosa ser apóstata, no es lo mismo. Sos apóstata cuando te olvidás de Dios, cuando te alejás de Dios, eso es ser apóstata. Y cuando dejás de estar junto con los demás hermanos, los demás creyentes, cuando ya no sos parte de la iglesia visible de Dios en esta tierra, aunque no todos los que están dentro de una iglesia visible son hijos de Dios o aman al Señor, pero un apóstata es alguien que se ha alejado, se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Y este libro habla a un pueblo apóstata del Antiguo Testamento. Acá no es el objeto de todas estas denuncias, no es la iglesia, sino el pueblo de Israel. Pero hay apóstatas. ¿Hubo apóstatas en el pueblo de Israel? Claro que sí. Y hay apóstatas en la iglesia. Y leímos hace un rato al apóstol Pablo diciendo que iba a haber apóstatas
en los posteriores tiempos, y hay. ¿Sí? Y esa es la manera de discernir quién es apóstata y quién no. Es alguien que se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, se ha alejado, lo ha abandonado. ¿Sí? Una persona que ha abandonado a Dios, al verdadero Dios, y seguramente lo ha reemplazado con otros dioses. No necesariamente porque está yendo a otra iglesia, hay todo tipo de dioses. El secularismo en el cual todos vivimos hoy ofrece muchos dioses, demasiados. ¿Sí? Sí, no hace falta irte de una iglesia para irte a otra. Con estar nomás en el mundo tenés de sobra para escoger sustitutos de Dios. Y eso es lo que es. Y esa es la tentación de la apostasía. Realmente es ofrecernos satisfacción fuera de Dios, lejos de Dios, de muchas maneras posibles. ¿Sí? Bueno, si estamos diciendo que un apóstata es alguien que está afuera, ustedes dirán, bueno, pero entonces nada de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con nosotros que estamos acá dentro de la iglesia visible. Bueno, el problema es justamente ese, que no todos los que estamos hoy acá vamos a estar mañana acá, ni en ninguna otra iglesia. Entre nosotros puede ser que haya, y seguramente hay, personas que algún día van a ser apóstatas. Siempre fue así. Siempre fue así. Por eso sí, claro que es muy importante hablar de la apostasía. Dice un escritor, hace años publicó un artículo, debe ser en la década del 70 o 60, no busqué la fecha, pero sé que es un hombre ya que está con el Señor, en un artículo que se llama Apostasía en la Iglesia, después de hacerte un estudio de palabras y de contexto, y bueno, un muy interesante estudio. El autor se llama Charles Ryrie. Dice, por lo tanto, concluyendo toda su investigación, la apostasía es una desviación de la verdad previamente aceptada e implica la ruptura de una relación profesada con Dios. Son muy escogidas estas palabras. La apostasía es una desviación de la verdad previamente aceptada e implica la ruptura de una relación profesada con Dios. Profesada, no real, pero profesada. Me gustó, hace años leí una definición que es bien precisa. Un apóstata es una persona que tiene luz, pero no tiene vida. Tiene luz, pero no tiene vida. O sea, ha recibido conocimiento y está negando ahora, traicionando ese conocimiento. Tuvo cierta información, la aceptó, la abrazó, dijo, qué hermoso esto, me encanta esto, qué bendición, pero no tuvo vida. No la tiene ahora ni la tuvo nunca, no tuvo vida. Y es por eso que se alejó. Por eso dice este señor Ryrie, una relación profesada con Dios. Pero hay otro aspecto de la apostasía que nos debería hacer pensar bastante, y si bien no es lo aconsejable, yo les animaría a que mientras desarrollamos todo este pasaje, pensemos cada uno de nosotros en nosotros mismos, la posibilidad de que algún día seamos apóstatas y quizás ya haya en nuestro corazón el germen de la apostasía. Pero hay otro aspecto y que deberíamos pensar también, que es no cuando una persona apostata de la fe, sino cuando una iglesia entera apostata de la fe. Cuando una nación entera, como es el caso de Israel en el Antiguo Testamento, o una iglesia o una denominación entera apostata de la fe. Si dentro de nuestra definición de apostasía incluimos la posibilidad de salir fuera de la iglesia visible, ¿qué pasa cuando una iglesia visible apostata toda la iglesia? ¿A dónde salen? No salen. Toda la iglesia es apóstata. El que sale es Dios de esa iglesia. Y cuando la Biblia dice que vendrán tiempos de apostasía y que el Señor no vendrá a la segunda venida de Cristo hasta que venga la apostasía, segunda Tesalonicenses, capítulo 2 dice eso, que el Señor no va a venir hasta que venga la apostasía, sí, en singular. Lo que está diciendo es que va a haber un momento, un tiempo en la historia donde las iglesias en su mayoría van a apostatar. Van a apostatar. Y una iglesia apostata, cuando la iglesia deja de tomar en cuenta a Dios, deja de oír a Dios, deja de prestar atención y hace otra cosa, pero mantiene las apariencias de que es una iglesia de Dios, pero no es ya de Dios. Dios ya no está ahí. Como un día el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios dejó a Sansón y Sansón no se dio cuenta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, se nos va hablando de
7 mensajes a 7 iglesias distintas, y la amenaza de esas iglesias es que si no se arrepienten, Dios se va a ir de esas iglesias. Dios se va a ir. Y una iglesia apóstata es una iglesia donde no está Dios. Y digo yo, mientras estudiamos Oseas y lo aplicamos a nuestra vida, yo les animo también, por favor, a pensar en iglesias apóstatas. En la posibilidad que algún día vos seas un apóstata y tomes las decisiones necesarias para que eso nunca suceda. Pero también la posibilidad de que esta iglesia algún día sea apóstata. O vengas vos, aquí hay visitas de una iglesia apóstata, o conozcas, o alguien que nos escucha algún día, quizás se pueda dar cuenta de eso. Según el pasaje que hemos leído, todo el libro de Oseas habla de apostasía, todo el libro. Pero en este pasaje se subrayan detalles que a mí me hacen tomar la decisión de hablar solo específicamente de la apostasía. Porque acá vemos 2 detalles notables de lo que es una apóstata. Hasta podríamos elaborar una definición de apostasía solo con este capítulo. Un apóstata es alguien que se olvida de Dios y lo reemplaza por una serie de actividades. Y eso es lo que vemos acá. El pueblo se olvidó de Dios y lo reemplazó por sus propios recursos, podríamos decir, en vez de una serie de actividades. Hay un énfasis aquí que si ustedes vuelven a leer y prestan atención, en toda la autosuficiencia de Israel. Ellos pusieron reyes, que yo no los puse, dice Dios. Ellos hicieron esto, ellos decidieron, ellos tomaron su oro, hicieron su Dios. No soy yo, no es Dios, dice, pero lo hicieron ellos. Noten, mientras vamos desarrollando esto, cómo hay un énfasis en todo lo que ellos hicieron, autosuficiencia. Y eso es una apostasía. Y eso es cierto para una persona que apostata, pero es para una iglesia también. En esas iglesias donde Dios ya se ha ido, hay pero sin fin de cosas. Autosuficiencia. Por eso me gustó ponerle a este sermón la autoayuda que no ayuda. La autoayuda que no ayuda. 2 puntos, el fruto amargo de la apostasía. ¿Sí? La autoayuda que no ayuda. Comienza el pasaje y dice, pon a tu boca trompeta. Comienza aquí un sermón, claramente. Aquí empieza una sección del libro. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Vamos a decir en primer lugar que la apostasía es un proceso sutil del cual no somos abiertamente conscientes. El pueblo de Israel no se dio cuenta. E incluso cuando Dios envió profetas, y todos los profetas de estos 12 libros finales, todos denuncian la apostasía de Israel, pero Israel es insensible. Hasta que no llegó la destrucción que estos profetas avisan que va a venir, no lo creyeron. Dijeron, no, tan mal no estamos. ¿Qué estás diciendo? No es así. Y el profeta advierte, y advierte de una manera tratando como de despertar a alguien que está dormido, ¿no? Pon trompeta a tu boca, viene como águila, y está hablando de un ejército extranjero, de los asirios. Vienen los enemigos como águilas contra la casa de Jehová, contra el pueblo de Dios, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y empieza entonces, cuando hace esta denuncia, da la impresión, por la forma que continúa toda esta profecía, da la impresión que aún diciéndoles va a venir destrucción, y la destrucción vino. 10 años después que terminó de escribirse este libro, vino la destrucción. Da la impresión de que ellos dijeron, no es para tanto. No, nosotros lo vamos a manejar esto y vamos a tomar ciertas medidas. No estamos tan mal. Y todo lo que comienza a describir esta profecía es eso. Todo lo que ellos hicieron para supuestamente remediar las consecuencias de esas decisiones que ya hacía tiempo venían tomando. Es algo muy sutil. Empieza con pequeñas decisiones que uno va tomando y por lo general en nuestro corazón donde nadie lo ve, cosas que nadie sabe que están pasando. Empieza con un desamor por las cosas de Dios, una indiferencia, un cansancio, un aburrimiento. Y cuando queremos acordar, ya estamos lejos del Señor y nuestra vida no es lo que
nos gusta que sea, pero no identificamos la causa o los síntomas de cómo está nuestra vida con la real causa, que es una causa espiritual. Por lo general no. Y desoímos cualquier advertencia. No. Nuestro corazón se ha endurecido. Todo esto lo digo por esto de la forma rara de empezar a profetizar, hablando de una trompeta, ¿no? Trompeta a tu boca, literalmente dice en hebreo, trompeta a tu boca. Trompeta a tu boca. Viene un ejército como un águila, tratando de despertar. Esto va a suceder ya. Viene volando como un águila esto. Pero las personas no escuchan. Versículo 2. Y digo, la apostasía no es una oposición frontal a Dios, no es frontal, sino disfrazada, camuflada. Por eso es que no reaccionamos tan fácilmente, es como que nos vamos aletargando, ¿no? Y dice acá, a mí clamará Israel. Dios dice esto, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Dios está denunciando que el pueblo se ha alejado de Él, que lo ha rechazado, pero el pueblo le dice, Señor, Dios mío, Dios de Israel, te hemos conocido. Ellos siguen mencionándolo a Dios, ellos siguen escudándose en el supuesto conocimiento de Dios. Señor, te conocemos. Dios está diciendo, ustedes me han reemplazado por ídolos, va a decir en un momento, por un becerro me han reemplazado. Se han fabricado un becerro y adoran un becerro en vez de adorarme a mí. Y el pueblo, cuando escuchan esta denuncia, responden, Señor nuestro, Dios de Israel, dicen otras versiones, te hemos conocido, te conocemos. Dice la otra versión en español, dice, y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Te conocemos. Es como el hombre denunciado por su mujer porque le dio una golpiza tremenda y viene la policía a llevárselo. Y cuando lo están sacando de la casa, el hombre la mira a la mujer y le dice, vos sabés que yo te amo y vos sabés que yo te amo. No lo amás, no la amás. Estás loco vos, ¿qué vas a amar? Es lo mismo, Dios está denunciando y el pueblo responde, Señor, Dios nuestro, te conocemos. No me conoces nada. No me conoces, si no, no harías lo que estás haciendo. Lo mismo pasó cuando Jesús vino a la tierra, ¿se acuerdan? Descendientes de Abraham somos. Somos discípulos de Moisés, le decían al Señor. Y lo crucificaron. Y no lo quisieron escuchar, lo rechazaron. Pero se escudaban detrás de ese supuesto conocimiento. Bueno, así es la apostasía. Es como camuflada. Personas que ya no están en esta iglesia, y no es que están en otra iglesia y están buscando a Dios, no están. Pero cuando alguien de nosotros lo encuentra, dicen que aman a Dios y que ellos leen la Biblia y buscan al Señor y algunos de ellos se sienten fundadores de esta iglesia y sienten orgullo por haber estado acá un tiempo atrás, pero ninguno de ellos. Te hablan de la hipocresía que hay acá adentro, te hablan probablemente mal de mí o del pastor que sea, pero no te van a hablar mal de Dios ni mal de Jesús. Ninguno te va a decir, yo me fui porque Jesús me decepcionó. Yo me fui porque Jesús me hizo tal o cual cosa. Nadie va a decir eso. Al contrario, van a hablar bien de Jesús. Nadie se atreve a hablar mal de Jesús, que estuvo en una iglesia cristiana y que hoy es un apóstata. No. Así el pueblo de Israel. Y así nosotros podemos ser. Cualquiera de nosotros tenemos la misma capacidad. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Juan, dirigiéndose a los miembros de su iglesia, hay personas que han salido de la iglesia, que han apostatado. Juan dice, capítulo 2, creo que verso 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros, dice Juan. Pero Juan le dice a los que se quedaron, no a los que se fueron, le dice a los que se quedaron. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremendo. Pensá, imaginate a estas personas, Señor, te conocemos, yo te conozco, Señor, yo te conozco.
Jesús mismo dijo, Mateo 7:23, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo os diré, apartados de mí, yo no los conozco. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es un engaño, un autoengaño camuflado. Uno cree que conoce a Dios. Y de nuevo voy a estar todo el tiempo saltando de nosotros personalmente a iglesias completas, porque creo que hace falta denunciar en este tiempo lo que pasa. Hay iglesias que creen que Dios está entre ellos y Dios no está. Y hablan de Dios y cantan a Dios y se emocionan y lloran cuando cantan. Y cantan y cantan y cantan y Dios no está. Y no lo conocen. Y son hacedores de maldad. Lloran, se emocionan, pero hay pecado, pero escandaloso dentro de muchas iglesias. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Al contrario, se va como un poco de levadura, leuda toda la masa, 1 Corintios 5. Se va expandiendo y es como un cáncer que ya no tiene remedio. En tercer lugar, versículo 3, la apostasía. Y esto es lo que va a dar pie a todo lo que sigue prácticamente hasta el verso 14. La apostasía produce un vacío espiritual que nada lo llena, porque es abandonar a Dios. Si vos le das la espalda a Dios, es obvio que eso va a producir un efecto inmediato en tu interior, un efecto espiritual, una consecuencia espiritual, que no se puede llenar hasta que no tomes decisiones espirituales. No lo puedes llenar con otras cosas. Dice verso 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ya había mencionado al principio, en el verso 1, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, que es sinónimo, porque la ley es parte del pacto. Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y ahora dicen, desechó el bien, que es lo mismo que traspasar el pacto y abandonar la ley, lo mismo. Pero está puesto de una manera, para mí, entender que nos impacta más todavía, porque es como que revela, en definitiva, de qué se trata esto. Como dice Proverbios, el camino de los transgresores es duro. Si yo le doy la espalda a toda la fuente de bien, no voy a encontrar bien, voy a encontrar mal. Si yo me alejo de la vida, voy a encontrar muerte. Y eso es lo que está aquí puesto. Desechó el bien. Y entonces la consecuencia, el enemigo lo perseguirá. Dios, por su misericordia, hace que no les vaya bien, porque no puedes encontrar bien fuera de Dios. El profeta Jeremías lo dice de una manera para mí impactante. Capítulo 2, verso 13 de Jeremías, dice, porque dos males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no dan agua. Imaginando un pozo, ¿no? Donde vos haces un pozo para sacar agua. Me dejaron a mí la fuente de agua viva, el que satisfago todas las necesidades. Y ahora, claro, al dejarme a mí empezaron a tener un montón de sed espiritual. Y no dijeron, bueno, volvamos, qué tontos, volvamos a Dios. No, vamos a hacer nuestras propias cisternas. Pero no hay agua, no hay agua. Y entonces hacemos otra y hacemos otra y hacemos otra. Y eso es lo que se nos describe en el resto del capítulo. El pueblo de Israel haciendo todo tipo de cosas para suplir o para remendar, si se quiere, todas las necesidades que ellos mismos se crearon al dejar a Dios. Y entonces se describe acá decisiones políticas, decisiones religiosas equivocadas, por supuesto, heréticas, decisiones de política internacional, todo tipo de cosas, construcciones, fortalezas, palacios, un montón de activismo, pero no, improducente, ineficaz, inútil, porque no es volver a Dios. Y esa es la historia de cada apóstata que yo conozco. Una vida de perros, miserable, de una desgracia, una desgracia. Y no encuentran nada. Y las iglesias y apóstatas, así es, de todo se hace, de todo. Y ahora ni hablar con toda la tecnología y que hasta máquinas de humo ponen y todo tipo de cosas y lo que sea, tratando de alguna manera de toda esa vida que ya no está, de hacerla artificialmente, a ver si ponemos un poco de onda y ponemos un poco de vida y con un montón de argumentos que no, humanos, todo tipo de soluciones humanas, que ustedes a lo mejor saben o a lo mejor ni saben. Hace unos años me encontré con un pastor, vino
quería venir alguien a ofrecerme una oportunidad para enseñar en un instituto y trajo un pastor como para, no sé, a explorar, a ver dónde estábamos parados nosotros. Y fue muy interesante hablar con ese hombre que es pastor en una iglesia en Capital, y ellos tienen una asociación de pastores dentro de la capital de Buenos Aires. Y yo aproveché la oportunidad porque me pareció interesante, alguien fuera de nuestro círculo de pastores amigos, quise saber en qué andan ellos. Y el hombre me dijo, pero no censurando eso, me dijo que ahora en la Asociación de Pastores en la Capital Federal, todos ellos están tomando clases de stand-up. Stand-up. No, sí. A mí me da ganas de llorar. Es tremendo. Y los pastores creen que van a mejorar su habilidad para comunicarse espiritualmente con la gente, aprendiendo stand-up. Y da ganas de llorar. Eso es la apostasía. Echar mano a cosas humanas para reemplazar lo que solo Dios puede hacer. Solo la palabra de Dios puede traspasar mi corazón y el tuyo, como una espada de dos filos. No se trata de que yo haga clases de actuación, porque también hacen eso, clases de actuación, y van a maestros reconocidos para de esa manera mejorar su capacidad de comunicación. No es el problema nuestro la comunicación. Dios ya resolvió ese problema. Su palabra tiene ese poder. La apostasía produce un vacío espiritual que nada lo llena. En tu vida personal y en una vida comunitaria es igual. Enseguida se ven las consecuencias, siempre desagradables. El camino a los transgresores es duro. Y enseguida la persona quiere ponerse las pilas para hacer algo para resolver esa consecuencia. Pero en su corazón hay una dureza y una rebeldía contra Dios. Y entonces se empecina con la actitud, bueno, yo lo voy a arreglar. Y lo voy a hacer a mi manera. Y así es, el mundo entero, nuestra cultura, así es. Como el famoso proyecto de la Torre de Babel, vamos a tratar de hacernos un nombre y nosotros dejemos a Dios a un lado, hagámoslo nosotros. Y así nos va. Y así estamos. Y vemos aquí entonces, noten, verso 4, empieza a hablar también de la forma en que ellos empezaron a manejar todas las cosas aparte de Dios, de la nación, ¿no? Dice verso 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, ni lo consultaron, ni oraron, ni nada. Nada. Yo puse acá, y es más de lo mismo, ¿no? A veces puede sonar. Uno hace un bosquejo para ayudarles a ustedes, 14 versículos, a más o menos navegar esto sin perdernos, pero es como un andamio. Lo que importa es lo que dice la Biblia, no las divisiones que le vamos poniendo, pero es para organizarnos nada más. La apostasía, puse yo acá, reemplaza a Dios con un sinfín de actividades. Y ellos buscan reyes. Leemos en las Escrituras que el pueblo de Israel pidió y clamó a Dios por un rey, ¿se acuerdan? Porque querían ser como las demás naciones, dice. Y Dios le dijo al profeta Samuel, dice, no, bueno, dáselo, si lo piden, dáselo. No era el plan de Dios, por lo visto. Por lo que entendemos, sí era el plan de Dios, porque toda la Biblia, todo el tema del reino y el rey atraviesa toda la Biblia, pero no era el tiempo de Dios. Y pusieron a Saúl y no fue el rey ideal, para nada. Después vino el rey ideal, que era David, que se ve que era el que Dios tenía en sus planes. Pero es interesante ver toda esa manera en que Israel reclama a Dios tener un rey, o reclama tener un rey al profeta, no a Dios. Y de alguna manera eso es lo que había en el corazón de la mayoría de las personas. Querían ser como las demás naciones. Y entonces buscaron tener un rey. Aquí estamos, toda la profecía de Oseas, estamos casi todo el tiempo hablando de la nación del norte, que se dividió de la nación del sur. Israel estuvo unido solamente durante 120 años. El reinado de Saúl, 40 años, el reinado de David, 40 años, y el reinado de Salomón, el hijo de David, 40 años. Al morir Salomón, su hijo Roboam, que era un necio, tremendo necio, hizo que Israel se dividiera en dos naciones. Roboam quedó en el sur, el nieto de David, con Judá y Benjamín, y en el norte se pusieron un rey llamado Jeroboam I, después hubo Jeroboam II. Todos los reyes del norte, todos ellos se pusieron, ya al estar separados de la estructura que Dios había establecido, se pusieron de manera humana, porque la forma de establecer un rey, lo vemos en el libro de Samuel, era que un profeta de Dios fuera y ungiera al rey.
el profeta tenía esa relación con Dios, tenía esa comunicación con Dios, de manera de ir y al ungir un rey en un acto simbólico donde tiraba aceite, ungía con aceite la cabeza de un rey, lo que estaba simbolizando era que el Espíritu de Dios estaba sobre esa persona. Dios había escogido a ese hombre para reinar. Bueno, en la nación del norte no hicieron así. Y cuando esta profecía se escribe, lo hablamos la semana pasada, ya habían asesinado un montón de esos reyes para ponerse otros en su lugar. Todas cosas, tejes y manejes humanos, digamos, desagradables, espantosos. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces Dios dice, ellos pusieron reyes, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. El énfasis acá es la palabra ellos. En el idioma hebreo está enfático. Y todo lo que sigue va a mostrar todo lo que ellos hacen en lugar de Dios por ellos. Salí de acá, Dios. Yo voy a hacer mi vida a mi manera. Y empieza toda una serie de desaciertos humanos. Por eso decimos la autoayuda que no ayuda. Todo lo que empieza a describir acá del verso 4 hasta el 14 es autoayuda. Pura autoayuda. Yo lo hago, yo me arreglo. Yo no te necesito, Dios. Pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Una nota, entre paréntesis, una nota al pie, que interesante pensar. Dios quería que Israel sea distinto a las demás naciones. Pero Israel quería ser igual a las demás naciones. Por eso pidieron al principio un rey. Qué interesante. Y en definitiva, detrás de la apostasía, si analizamos bien y si investigamos, es el deseo de ser como los demás. También. Es lo que es. Y nuestros hijos, muchas veces nosotros queriendo tener una familia piadosa, educar a nuestra familia en los caminos del Señor. Claro, nuestros hijos los educamos en los principios del Señor, pero no necesariamente han nacido de nuevo, no tienen la vida. Les estamos dando luz, pero no les podemos dar la vida, se las da Dios. Y en ese proceso, donde estamos tratando de darles luz y no tienen vida, te dicen, pero papá, yo no quiero ser distinto a los demás, yo no quiero. Yo quiero hacer lo que hacen mis amigos, papá. ¿Qué tiene de malo hacer esto? Es lo mismo, es tremendo. Es tremendo. Y lo podemos entender, pero no debemos aflojar, ¿no? Porque queremos que algún día tengan la vida y sabemos, Dios nos pide que seamos distintos. No con orgullo, no somos mejor que nadie. Por la gracia y misericordia de Dios, el Señor nos ha salvado a los que somos salvos. Pero queremos vivir para Dios, porque todo el mundo está en contra de Dios. Y no podemos agradar a Dios agradando a la misma vez al mundo, es imposible. Y la tentación de la apostasía termina siendo eso, querer estar bien con Dios y con el mundo, imposible. Imposible. Y acá, en el mismo versículo, mete el tema de la idolatría. Noten ustedes, estamos en el versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, y ahí engancha enseguida con la idolatría. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. De nuevo, noten los énfasis, para sí, autoayuda todo el tiempo. Yo lo resuelvo. Para ser ellos mismos destruidos. Enfático. Pero aquí mete el tema de la idolatría, junto con lo de los reyes, porque está enganchado. Así como ellos buscaron reyes y Dios no los escogió, ellos quisieron hacerse sus dioses y se sacaron de encima el verdadero Dios. Pero ellos se los hicieron para sí mismos. Y eso a mí me impresiona muchísimo. Porque cuando leemos, y ahora lo vamos a leer, la forma en que eso se gestó inicialmente, fue la gente reclamando eso. Queremos dioses, queremos los dioses que tienen los cananeos. Queremos los mismos dioses que ellos. No me gusta ser raro. Quiero ser como todos los vecinos y toda la gente que está por acá, los comerciantes y todo. Yo quiero adorar a Baal. Quiero tener un dios, un rey como los demás tienen y también me gustaría tener los dioses que ellos tienen. Antes de salirnos de este punto, me gustaría ayudarnos a pensar en esta presión de la mayoría. Este tema de siempre lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría dice. Y la inescapable realidad de que si vos sos un cristiano y querés amar a Dios, tenés que ir solo, con la minoría. Y pensaba en Juan, capítulo 18, cuando
Pilatos les pone frente a toda la multitud a un ladrón, Barrabás, y a Jesucristo. Y la mayoría elige al ladrón. Tremendo. Tremendo. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?, dice Pilatos. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan agrega, y Barrabás era ladrón. La mayoría. La mayoría. Hace muchos años, yo ya estaba aquí como pastor, salió un libro que hizo un antes y un después en el mundo evangélico, que se llama Una iglesia con propósito. Se llama el libro. Una iglesia con propósito, escrito por un hombre llamado Rick Warren. Y en su libro, él dice que nosotros deberíamos hacer encuestas en el barrio donde está la iglesia para saber lo que a la mayoría le gusta y adaptar la iglesia a la mayoría. Y parecía muy inofensivo cuando salió eso y para muchos fue como casi una revelación divina ese libro, usando técnicas de marketing para manejar cosas de la iglesia. Bueno, ya han pasado por lo menos 30 años de ese libro y ya podemos evaluar si uno no tuvo discernimiento en aquel momento, por lo menos ahora después de 30 años, podés ver la apostasía que generó ese libro. Tremendo. Un montón de iglesias apostataron. Hoy son apóstatas. Y empezaron con una intención, yo no la dudo, una buena intención, de querer que más personas conozcan al Señor. Entonces, el punto era, de nuevo, no malintencionado, no creo. ¿Por qué ponernos corbata si la gente ya no usa corbata? No usemos corbata. Está bien, no es nada malo. ¿Por qué usar nosotros Biblias en una iglesia si la gente que entra sin Biblia y pobrecito lo vas a hacer sentir mal? No usemos Biblia. ¿Qué es eso de poner un púlpito acá y yo separarme de ustedes y yo estar más alto como si yo estuviera superior a ustedes? Saquemos el púlpito, pongamos una silla, una sillita, un banquito. Y así, cosas que en un sentido parecen inofensivas, pero al final está el germen maldito de ya no pensar o no preocuparnos qué dice Dios, sino qué dice la gente. Y eso es lo que nos preocupa. Y eso es el germen de la apostasía. Yo quiero agradar a la ciudad donde estoy. Quiero que todo el mundo piense acá que soy un tipazo. Soy macanudo, soy fenomenal, soy una buena persona, lo que sea. Pero ya no me interesa agradar a Dios. Sutilmente, como decíamos, es algo muy sutil, pero empezás a dar un pasito, otro pasito cuando querés acordar, y ya después de 30 años, amigos míos que compraron esa idea, hoy en día estamos en veredas completamente opuestas, lamentablemente. Hablamos otro idioma. Ellos no me reconocen a mí, somos irreconocibles somos. Nos acordamos los nombres, los apellidos, todo, pero somos extraños. Extraños. Son dos religiones distintas, lamentablemente. En quinto lugar, apostasía comienza cuando dejamos de oír a Dios y oímos a la mayoría. Dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y me gustaría llevarlos, porque voy a leer largo y quiero que noten algunos detalles, a Éxodo capítulo 32, que es cuando el pueblo de Israel por primera vez, después de haber hecho un pacto con Dios, decide hacerse un becerro de oro. Éxodo 32, versículos 1 al 5. Éxodo 32, versículo 1. Moisés estaba en el monte de Sinaí, había ido a recibir las tablas de la ley y se demoraba en bajar. Esto es impresionante, porque el pueblo acaba de salir de Egipto. Acaban de ver las 10 plagas, acaban de ver a Dios abrir el Mar Rojo, Dios les dio agua, les dio de comer, etc. Están en Sinaí. Y dice, viendo el pueblo, o sea, están en la luna de miel, digamos, con Dios. Acaban de hacer un pacto que es como casarse con Dios, Éxodo 19, y todavía están en la luna de miel. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era el hermano de Moisés, y el sumo sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Noten entre líneas la falta de reconocimiento que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Jehová, Yahweh. No, este varón que nos sacó. Y Aarón les dijo, ahí está el germen de la desconfianza hacia Dios. Y Aarón les dijo, verso 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, noten el todo, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, escucha esto, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No dicen Dios nos sacó, Yahweh nos sacó de la tierra de Egipto, sino este varón que nos sacó. Y ahora se hacen un Dios y dice, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, verso 5, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, y noten esto, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo? ¿Por qué no dice si hará fiesta para el becerro? No, fiesta para Jehová. Así es la apostasía, lo que decíamos hoy. Te conocemos, Señor, te conocemos. Todo lo estamos haciendo en nombre del Señor, pero están haciendo algo abominable para Dios. No, nosotros decidimos que esto está bien, para Dios, lo hacemos para Dios. La intención es buena, es lo que lo hacemos en el nombre de Dios. Pero Dios no pidió hacer eso, no importa. No es el único caso. Ahora yo mencioné esto que pasó hace 30 años, pero piensen ustedes cómo en un montón de iglesias que se dicen cristianas está lleno de estatuas, de ídolos y cosas adentro, y uno dice, ¿de dónde sacaron esto? No, nosotros no adoramos, las veneramos. Y así, todo surgió con una buena idea en la antigüedad que alguien dijo, bueno, la gente indocta, la gente que no estudia, que son analfabetos, necesitan imágenes para entender. Y empezaron pintando el diluvio de Génesis, el cruce del Mar Rojo en las paredes, ¿no? Y terminaron, bueno, ya sabemos todos cómo terminaron, adorando un montón de imágenes. Pero todo parecía que fue con una intención, de nuevo, didáctica, para que la gente entienda. No. Acompáñenme, por favor. Nunca hacemos esto, pero me gusta que vean el detalle. Primera Reyes, capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. Y acá está la historia de Jeroboam, el primer rey de Israel, después que se divide el reino cuando muere Salomón. Y noten lo que hace este hombre, Jeroboam, el primer rey de Israel, la nación del norte. Primera Reyes 12, 26. Primera Reyes 12, 26 al 33. Y dijo Jeroboam en su corazón, noten, la idea, es una idea de él. Decir algo en el corazón es como se le ocurrió, a Jeroboam se le ocurrió. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Ya se han dividido, la casa de David está en el sur, con Roboam, Judá y Benjamín, pero claro, el templo que estaba en Jerusalén quedó en la nación del sur, no en la del norte. Y este es el rey del norte, dice, pará, si los que aman a Dios van a querer ir al sur varias veces al año a festejar las fiestas que hacen allá, y cuando vayan allá se va a ir el corazón de ellos tras David, tras la casa de David, y se van a quedar allá y van a terminar debilitando mi reino. Esa es su idea. Ahora se volverá el reino de la casa de David, el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a Jerusalén a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey que está en el sur, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo de otros asesores, hizo el rey 2 becerros de oro, noten la solución, para que el pueblo no se vaya a adorar al templo, a Yahweh. Se hicieron 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, al templo. Y noten esto, lo mismo que dijo Aarón, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, los 2 becerros. Y puso uno en Betel, que está en el sur de Israel, casi al límite con lo que fue la nación de Judá, cerca de Jerusalén, pero del otro lado del límite. Puso uno en Betel y el otro en Dan, bien arriba, cerca de Siria.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, o sea, estos lugares de sacrificio, hizo casas, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. La semana pasada no quise leer esto, para no distraernos tanto, pero detrás de todas las denuncias de Oseas está esto también. Ya hemos leído y explicado muchas denuncias contra el sacerdocio de Israel. Eran sacerdotes que Dios jamás había establecido, ni les importaba de Dios, ni conocían de Dios. Eran sacerdotes de entre el pueblo. Ni sabemos cómo los escogieron. En el capítulo anterior de Oseas se describía de que los sacerdotes se juntaban, parecían una manga de ladrones que despojaban a la gente que iba por la calle. Leímos. Esto era gente que ni conocía a Dios. Bueno, entre paréntesis, en el mundo evangélico de hoy está lleno de ministros que nadie los puso, se pusieron solos. Se autonombraron y hacen lo que se les antoja. Ni conocimiento, nadie evalúa si conocen o no conocen al Señor, si su vida muestra que la mano de Dios está sobre ellos, nada. Solo tienen habilidad para hablar algunos de ellos. Eso es todo. Que no eran de los hijos de Leví. En verso 32, entonces instituyó Jeroboam, noten otra transgresión más, fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes. Y noten esto, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá el mismo día. Y sacrificó sobre un altar. Claro, la idea es hacer una religión paralela para que la gente no se nos vaya para el otro lado. Entonces, bueno, las fiestas van a tener que ser los mismos días para que la gente no quiera ir al templo en Jerusalén. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros. Y acá hay un énfasis, que había hecho, él los había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos y subrayado nuevo, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo lo que a él se le ocurrió. Ese es el punto acá. Y volviendo a Oseas, eso es lo que denuncia a Dios. Pusieron reyes que yo no elegí, nombraron príncipes que yo no lo supe, y ahora agarraron su oro, su plata y su oro y se hicieron ídolos para sí mismos, para ser ellos mismos destruidos. Verso 5, en Oseas 8. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Fue necesario leer esto para entender. De pronto para nosotros hoy con tanta distancia no significa demasiado leer esto de un becerro. Bueno, era el Dios que ellos identificaban como un Dios. El Dios Baal, así, los arqueólogos han encontrado pero montones de estatuillas chiquititas en forma de becerros. Y las personas las ponían en sus casas. Era el Dios de la lluvia, el Dios del trueno y el Dios de las cosechas, Baal, representado por un becerro. Era lo que adoraban en toda Palestina, todos los cananitas. Y detrás de esto está de nuevo ese clamor por vamos a hacer lo que hacen los demás. Porque enseguida se nos va a llenar de gente en este culto, porque a la gente le gusta eso, lo tienen en su corazón. Eso es lo que clamó el pueblo allá en Sinaí y eso es lo que les interesa. Tremendo. Verso 6, porque de Israel es también está diciendo Dios por medio del profeta, el becerro, es de Israel. Y artífice lo hizo un artesano, lo hizo un escultor, yo no lo hice. No es Dios. Verso 6, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. La apostasía comienza cuando dejamos de oír a Dios y oímos a la mayoría. Y por supuesto terminamos dándole la espalda a Dios y lo reemplazamos. En sexto lugar, la apostasía comienza con pequeñas decisiones que producen efectos tremendos. Y acá hay una frase quizá la frase más famosa aún secularmente del libro de Oseas, verso 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Eso lo dice la Reina Valera.
La gente sabe la frase que siembra vientos cosechará tempestades. De acá está sacado. ¿Sí? Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. El punto acá, nadie siembra viento, es obvio. Sembrás semilla. No sembrás viento. El viento, por lo general, cuando se usa la palabra ruaj, en hebreo ruaj, el viento es sinónimo de algo vacío, hueco, sin sentido. Lo que está hablando Dios es que ellos, de alguna manera, han decidido llevar una vida sin sentido. Le han dado la espalda a la fuente de la vida, al origen de la verdad, y se han decidido vivir por mentiras. Y usa una analogía de la siembra y la cosecha, que después de todo está detrás de todo esto porque, insisto, Baal era el dios de las cosechas. Sembraron viento, algo ridículo, pero lo que cosecharon fue algo espantoso, tempestades, que daña todos los cultivos, que arruina todo. El punto de nuevo tiene que ver y tiene que escuchar un apóstata, que todas las decisiones que vos tomás, por pequeñitas que sean, van a tener consecuencias enormes. Parece algo absurdo sembrar viento, pero alguien puede decir, bueno, yo no le hago mal a nadie. Ponele que este becerro no sea nada, que no sea Dios, ponele que yo soy un tonto porque estoy adorando esta piedra o me compré la cintita roja y la puse en el auto, lo que sea. ¿Y a quién le hago mal? ¿No le hace mal a nadie? ¿Qué te importa a vos? Bueno, eso parece algo insignificante, pero trae consecuencias. Te va a arruinar la vida. No le puedes dar la espalda a Dios y vivir como si nada hubiera sucedido. No podés. Todo lo que hacemos produce consecuencias. Nuestras decisiones traen consecuencias, todos. Y lo enseña la Biblia, por supuesto. Y a veces una decisión parece, como yo decía, una tontería. Decir, bueno, no usamos más la Biblia acá. La proyectamos acá en un proyector. No cantamos más canciones, himnos. Empezamos a preguntar a la gente le gustaría cantar. ¿Qué tiene de malo? No, la verdad no parece tan malo. Bueno, cosechar las tempestades. Cuando pasan los años, pasa el tiempo, estás en otra onda completamente. Bueno, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué aquí todos los domingos? Vamos a hacer otra cosa. Y empieza así, una persona así empieza la apostasía. Como un barco que se soltó la amarra del muelle y lentamente se va yendo. Cuando querés acordar está pero a kilómetros. Así es. No es algo de golpe. Que de un saque alguien dice, esto es todos son engañadores, vámonos de acá, salgamos de acá. Es muy despacito, muy sutilmente. Pero produce consecuencias enormes. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, tiene consecuencias. Y estas decisiones que tomamos son como semillas que plantamos, pero cuando crecen ya no crece una semillita, crece un árbol, algo enorme. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. O vos pensabas que podías vivir toda la vida como si Dios no existiera y te iba a ir fabuloso. No, imposible. Imposible. Y acá lo que sigue hablando, porque dice no tendrán mies ni su espiga hará harina, lo que está diciendo es que el trigo que van a tener no va a tener grano. Eso es lo que está diciendo. Dice la Biblia de las Américas, porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. No sabemos si es que por la tormenta, supuestamente, ellos dejaron a Dios y adoraron a Baal porque Baal le iba a dar la lluvia y vino tormenta. Y entonces le arruinó la cosecha con la tormenta. No sabemos si está conectado una cosa con la otra, pero de alguna manera está diciendo lo mismo. O sea, vos tomás la decisión de alejarte de Dios supuestamente para buscar un Dios que es más eficiente, más efectivo para producir frutos, no vas a tener fruto. Y si tenés algo de fruto, ponele que tenés algo de fruto, te lo van a comer los extraños. Eso está diciendo acá, ¿no?
Y entonces empieza a mostrar todo tipo de decisiones, como veníamos diciendo, todo tipo de activismo para tapar el agujero, digamos, ¿no? Y verso 9 empieza a hablar de lo que podríamos decir la política exterior de Israel, cómo ellos buscan alianzas. Dios va a traer una nación para conquistarlos, para destruirlos. Y entonces ellos, en vez de decir, bueno, arrepintámonos, busquemos a Dios de verdad para que Él nos defienda, salen a buscar otras naciones que los defiendan de la nación que hoy Dios va a traer para destruirlos. Y lo explica de esta manera la Biblia, porque ellos subieron a Asiria. Al final Asiria es la que los destruye, pero van a Asiria a pedir que los ayude. Como asno montés para sí solo, dice acá. Y da la idea, y por lo que dice, y otras partes, da la idea de un asno que está en celo y va a salir a buscar una pareja para parearse. Porque ellos subieron a Siria. Es una comparación, como asno montés para sí solo. Noten de nuevo el énfasis en la autoayuda, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Por eso la conexión con un animal en celo, y porque todo el tiempo, antes que ya hemos visto, compara darle la espalda a Dios, que era el esposo de Israel, con salir a fornicar y a cometer adulterio con amantes. Pero va y le paga a los amantes, dice. Efraín, que es Israel, con salario alquiló amantes. Y se refiere a las naciones. Fue a Egipto, fue a Siria, fue a distintas naciones, pero al ir a pedir ayuda se comprometió a pagar impuestos. Le pide a Egipto, por favor, protégeme de la invasión posible de este. Bueno, ¿cómo te va a costar tanto? Y entonces ellos sacaron dinero de las arcas de la nación para pagar la ayuda. En vez de buscar a Dios, van buscando ayuda de estas personas y a todos ellos le pagan. Por eso digo, es la política exterior. Verso 10, aunque alquilen entre las naciones, y da la idea acá que se van dispersando buscando ayuda, ahora las juntaré, todas estas israelitas que salen a buscar ayuda, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Se refiere al dinero para pagar a toda esa ayuda, subían los impuestos. Bueno, todo es una cosa que tiene un contexto histórico, pero tiene un paralelo con nosotros en el sentido, como veníamos diciendo, que dejar a Dios produce un vacío en nuestra vida muy grande. Y llenar ese vacío lo hacemos a veces con activismo, a veces con todo tipo de, digamos así, política exterior, por hacer un paralelo acá, pagando y gastando y haciendo lo que se pueda, tratando de satisfacer o de llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Eso es lo que es. Echando mano de lo que se pueda, de la ayuda humana que podamos encontrar donde sea. Eso es lo que está diciendo acá. Y verso 11, para hacer un paralelo, yo le llamo política interior, porque, de nuevo, es parte de este activismo frenético, a ver de cómo lo podemos resolver. Y dice verso 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Está raro en el idioma original esto y las versiones no coinciden. La idea, leímos recién que el rey Jeroboam puso 2 altares, uno en el norte y otro en el sur. Bueno, al final, después de unos años, se llenó de altares por todos lados. Al punto que los profetas denuncian que la persona salía a hacer un picnic abajo de un árbol que tenía sombra y decía, bueno, no vayamos al altar, hace mucho calor hoy. ¿Por qué no hacemos un altar acá abajo de este árbol? Y dice el profeta, bueno, con un poco de la leña se hacían el asadito y otro poco de la leña lo guardaban y con un palo de eso se hacían un ídolo. Alguien, no sé, agarraría una navaja, se ponía mientras hacían el asado, se hacía un ídolo, lo ponía ahí abajo del árbol y adoraban a ese pedazo de madera. Así llegó a ser la locura de estas personas. Dice la Nueva Versión Internacional, que me gusta, consultando, en el hebreo las palabras originalmente no tenían vocales, solo eran consonantes. Después se le agregó vocales. Y aunque a ustedes les parezca mentira, cuando ustedes podrían agarrar en español y hacer todo un texto solo con consonantes, y casi todos nosotros leeríamos lo mismo. Sin no tuviera vocales, lo podés leer y casi que te das cuenta de lo que está diciendo igual sacándole las vocales. Pero a veces podemos errar. Y lo que puede llegar a suceder en este caso, de este versículo, es que solo las consonantes, según las vocales como lo agregaban, podría ser un tiempo de verbo u otro tiempo de verbo. Y hay discusión entre los estudiosos. Noten cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo. Efraín edificó muchos altares, hasta ahí igual,
para expiar sus pecados. Esa es una forma de verbo que le cambia. En vez de, acá dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Él edificó altares para expiar, o sea, cubrir sus pecados. Pero estos se han convertido en altares para pecar. Tiene mucho más sentido. Y es solo, no se cambia nada, no se toca el texto original, sino es solo vocales en distinto, de otra forma. La idea es, de nuevo, uno dice, estamos en problemas, cada vez todo nos va mal, Dios nos está bendiciendo, vamos a hacer altares vamos a multiplicar nuestros esfuerzos religiosos para que Dios nos bendiga. Y lo que dice es, al final todo eso que hicieron, a Dios le da asco, porque Dios dijo que no quiere que haya altares por todos lados. Vayan a Jerusalén y hagan lo que solo Dios dijo, no inventen más cosas. Podríamos decir hoy en una iglesia apóstata, y bueno, vamos a hacer reuniones los lunes de noche, los martes de noche, los miércoles de noche, los jueves de noche, vamos. Y así hay en iglesias, ¿no? Como diciendo, vamos a buscar más a Dios, hermanos, vamos a hacer más reuniones, vamos a hacer más actividades para que Dios nos bendiga más, vamos a hacer más cosas para Dios. ¿Quién te dijo que hagas todo eso? Dios no quiere que hagas todo eso. Si Dios se presentaría hoy un profeta de Dios a una iglesia tal, le diría, dejen de hacer cosas, abran la Biblia y escuchen lo que dice y hagan lo que dice la Biblia. Dejen de hacer tantas cosas. Escuchen mi palabra y háganla y se acabó, no es tan complicado. Toda una parodia de adoración es esto. Pero ya lo sabemos por lo que dice la Biblia, más altares hacían, peor. Por eso en otros profetas dice Dios, basta de fiestas, me tienen harto. Dejen ya de hacer todas esas cosas. No lo puedo soportar, dice Dios. Es como que peor, ustedes no entienden nada. Y eso es lo que pasa cuando uno se vuelve apóstata, pierde yo decía que es luz, una persona tiene luz pero no tiene vida, pero esa luz, como no tiene vida, se empieza como a confundir todo y en realidad la persona no tiene luz nada. No entiende, cree que entiende, sabe, le suena. Ah, sí, ya sé, yo soy un pecador, Cristo murió por mis pecados. Sí, yo creo lo mismo. Tienen ahí una noción, pero no tienen el discernimiento espiritual y hacen cualquier cosa. Finalmente, la apostasía desprecia la revelación escrita de Dios. Son todo ideas, buenas intenciones, pero nada que lo que Dios dijo. Dice verso 12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Eso es lo que pasa. No pueden discernir. Es extraño, es como algo que hasta personas que, de nuevo, que dicen conocer a Dios, ya desconocen lo que la Biblia dice. Ayer conversé con alguien ayer que me decía, yo iba a una iglesia donde, bueno, era todo un relajo, mucho pecado, todo un relajo. Y un día yo me acerqué a uno de los líderes y le dije, ¿por qué ustedes no hablan de pecado acá? ¿Por qué no se habla de arrepentimiento, de pecado? Y dice, eso es en el Antiguo Testamento, ahora no se habla así. Y bueno, le dieron algunas razones que ridículas. Es que no se habla de pecado. En las iglesias apóstatas se habla de autoayuda. De eso se habla. Coherentemente con lo que es realmente la apostasía. Y la ley es algo extraño. Las cosas de Dios, la palabra de Dios es algo extraño. No la conocen, no la respetan, no la oyen. Aunque es hermoso, como dice acá, las grandezas de mi ley. Algo precioso. Pero no importa, aunque hubiera multiplicado más y más leyes, no es el punto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice 1 Corintios 2:14. Dijo un escritor hace mucho, dice, cuando llega la apostasía es porque el espíritu de revelación se aparta de nosotros. El conducto está roto entre nosotros y la fuente de la verdad. No podemos entender, aunque se diga la verdad, ya no estamos poseídos del espíritu de la verdad. Todo lo malinterpretamos. Y versos 13 y 14 dicen, los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Amenaza a Dios. Dios los sacó de Egipto, ¿se acuerdan? Van a volver a Egipto. Algo tan épico, algo tan único en la historia de Israel, así va a terminar. De una forma absurda, ridícula. Y de hecho muchos judíos terminaron en Egipto. Se fueron a vivir a Egipto
Egipto nunca conquistó a Israel, pero muchos, escapando de las invasiones de Asiria, se fueron a vivir a Egipto. Y eso es lo trágico. Dios hizo todo un despliegue de poder para sacarlos de Egipto y ellos al final liberados, porque es así como nuestra conversión, lo que hizo Cristo en la cruz en el Nuevo Testamento para salvarnos, así como es el centro de la obra de Dios. En el Antiguo Testamento el momento más épico y más formidable, el mojón, el hito más grande en toda la historia de Israel es la liberación de Israel de Egipto. Y Dios termina diciendo, bueno, van a volver a Egipto. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que quieren. Los dioses de Egipto, allá van a volver. Decíamos al principio, y terminando, un apóstata es alguien que se olvida de Dios y en su lugar confía en sus propios recursos. Apostasía es olvidarse de Dios y reemplazarlo por nuestros propios recursos. Noten el último versículo, qué obvio y claro está esto. Verso 14. Olvidó pues Israel a su hacedor. Lo olvidó. Y noten cómo reemplaza por sus propios recursos. Y edificó templos, la palabra es palacios, y edificó palacios Israel. Y ahora mete a Judá acá, que es la nación del sur. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Cuando el rey de Asiria invadió Israel y lo conquistó, también aprovechó y siguió para invadir a Judá, que acá dice que se edificó ciudades fortificadas. Había 46 ciudades fortificadas en Judá. Todas las tomó Sennacherib, todas, menos Jerusalén, porque ustedes se acordarán y pueden verlo en la Biblia, el rey Ezequías, cuando recibió cartas del invasor, fue y las puso delante de Dios y oró a Dios y le pidió a Dios, por favor. Él sí buscó a Dios. Por favor, Señor, no permitas eso. Y entonces amaneció al otro día todo el ejército asirio muerto, casi todo. Y Sennacherib se volvió. Pero todas las 46 ciudades fortificadas no sirvieron para nada. Para nada. Porque ellos se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. En la semana busqué artículos. Empecé a googlear la palabra apostasía, a ver qué aparecía, ¿no? Aparecían cosas que yo no buscaba ni las quise leer. Hay listas de pastores apóstatas, etc. No sé quién las hace, ni las miré. Pero me gustó, un par de artículos que leí me gustaron mucho. Y me pareció muy pastoral y sensible una persona que escribe y dice, el camino de la apostasía está pavimentado con ladrillos de apatía hacia Cristo. Si quieres perseverar, entonces presta atención a tus afectos. Y eso me gusta mucho, ese concepto, esta frase y me detengo yo y pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estás vos acá hoy? ¿Estás motivado por afecto a Cristo, gratitud a Cristo? ¿Te emocionás pensando en Cristo? ¿Amás a Cristo? ¿Estás agradecido a Cristo por lo que Cristo hizo por vos? ¿Por qué haces lo que haces? El camino de la apostasía está pavimentado con ladrillos de apatía hacia Cristo. Otro autor dice con indiferencia. El camino de la apostasía está pavimentado con indiferencia a la gloria de Cristo. Empieza así, muy sutilmente, y termina de una manera brutal, digamos, como una tempestad, algo desagradable. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué deberíamos hacer? Olvidémonos de las iglesias apóstatas por el momento. Pensemos en nosotros. ¿Qué haces? ¿Qué haces con todo esto? Bueno, buscar a Dios, buscar a Dios. La palabra arrepentimiento, ya lo hemos dicho a medida que desarrollamos este libro, es volverse a Dios, volverse a Dios. El camino para arreglar esto es buscar a Dios, humillarnos delante de Dios. De verdad, clamar a Dios por perdón, clamar a Dios por ayuda, que Él haga una obra en tu corazón que evidentemente todavía no la ha hecho. Si estás aburrido de Cristo, si estás cansado de Cristo, algo en tu corazón no ha nacido, tenés que nacer. Dios te tiene que dar esa vida, rogá a Dios que te la dé. Pero buscalo a Dios, acércate a Dios, conocé a Dios, hacelo por medio de las Escrituras. Deja de confiar tanto en tus ideas. A mí me parece, yo creo. No importa lo que a vos te parece, importa lo que Dios dice. Busca a Dios en los términos de Dios. Humillate delante de Dios y buscalo. Y no una vez y ya, sino busquemos a Dios todo el tiempo de nuestra vida. Hoy estamos acá y vaya a saber
Si algún día, confiado de que conoces a Dios, yo conozco a Dios, terminás soltándote del Señor y negándolo al final, ¿no? Cantamos muy lindo hoy, todo lo que cantamos pensando en el amor del Señor Jesús. Y es lo que debemos pensar, porque en cada uno de nuestros corazones es lo mismo. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Y cuando ves al pueblo de Dios, la rebeldía que tuvo y la manera, pero ofensiva, como yo decía, la luna de miel, es como si en la luna de miel fueras infiel a tu esposa. Así fue el pueblo de Israel y así somos nosotros. Y entonces en ese contraste, en toda esta descripción tan negra, después leer que Dios se hizo hombre para morir en la cruz. Nosotros que somos enemigos de Dios, como hablamos la semana pasada, y Dios lo sabe, y Dios, en lugar de aplastarnos, de desintegrarnos como pudiera hacerlo, Él se hace hombre y viene a morir por nosotros. Eso nos tiene que impactar y mucho, demasiado. ¿Cómo puede ser que Dios me ame a mí si Él sabe mi corazón? Él sabe las intenciones de mi corazón, Él sabe lo egoísta, lo indiferente, etcétera que soy. Y aún así manda a Cristo a morir. Parece mentira. Y algo tan negativo, porque esto es un sermón hiper negativo, nos debe hacer pensar en lo que aún así Dios ha hecho por nosotros. Y a pesar de que seas un vil, un depravado pecador, Jesús sigue diciendo, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y si vamos a Dios realmente reconociendo que necesitamos de Él y lo buscamos como Él dice, Él no nos va a rechazar para nada, nunca. Al contrario, humillémonos delante de Dios y busquémoslo de corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que la uses en nuestra vida de una manera preventiva en los que ya te conocemos. Por favor, Señor, guárdanos de la apostasía individual y colectiva como iglesia. Danos temor de ti, Señor, reverencia, que seamos sobrios, reconociendo que a ti siempre como el Creador nuestro, como nuestro Salvador, Señor. Danos ese espíritu de arrepentimiento, de humilde, de enseñable, que se postra ante ti, Señor, se doblega ante la autoridad de tu palabra y te oye, no te ignora. Permítenos el arrepentimiento, Señor, por favor, te lo rogamos. Ayúdanos a siempre reconocer que sin ti no somos nada y que todo es gracias a ti, Señor. Aún la posibilidad de venir a ti, de humillarnos, de creer en ti, que tú nos perdones, todo está en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Regálanos la humildad cada día en nuestra vida, Señor, que la necesitamos y tanto. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, para que nunca nos alejemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.